Vale, perfecto, vamos entonces. Vale, déjame conectar el ratón al proveedor. Vale, entonces, antes que nada, bienvenidos a todos a esta pequeña serie de clases, ¿no?, que estamos preparando para este producto número 4 de programación. Lo vamos a dividir en 2 días, ¿vale? Porque un día no alcanza y yo creo que 3 horas son mucho, 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 mucho como para interiorizar todos los conceptos referentes a tratamiento de ficheros con el lenguaje S, ¿vale? Pero lo primero que quiero decir es que, lo estábamos hablando con Gaby esta mañana, ¿no? Que el tratamiento de ficheros es el mismo independientemente del lenguaje, ¿no? Es decir, que ahora puede parecer un tochazo el hecho de aprender a trabajar con ficheros, pero más adelante, no importa si es que tú trabajes en Python, no importa si es que tú trabajes en, qué sé yo, en Java o que tú trabajes en C o en C++, el tratamiento de ficheros es el mismo. Lo que van a cambiar seguramente van a ser las funciones, ¿vale? Lo que van a cambiar seguramente van a ser las librerías, ¿vale? Pero, ¿cómo es que funciona un fichero? ¿Cómo es que funciona la lectura y la escritura de un fichero? ¿Y cómo es que de una consola se puede imprimir en un fichero o de un fichero se puede imprimir en una consola? Es lo mismo independientemente del lenguaje en el cual tú trabajes, ¿no? Entonces, de cara a que más adelante nosotros vamos a trabajar ya no con ficheros, sino con bases de datos y vamos a trasladar nuestras líneas de comando, nuestros strings, las vamos a transformar en sentencias de SQL y las vamos a pasar a base de datos. Es importantísimo aprender cómo es que se usa el tratamiento de strings dentro de ficheros, ¿no? Porque más adelante será más complicado aún porque conjugaremos dos software, conjugaremos dos distintos tipos de lenguajes que son el lenguaje SQL y el lenguaje de programación independientemente del lenguaje que sea, ¿no? Entonces, hecha esta pequeña introducción, decirles que realmente las actividades que estamos encarando al día de hoy parecen muy complejas, pero son complejas realmente en su lógica algorítmica. Son complejas realmente en cómo es que yo construyo algoritmos para acceder a, a ciertos resultados, cómo es que yo pienso en algoritmos para acceder a ciertos resultados, ¿no? Y para eso pues tendríamos que tener una base bastante sólida en lo que se refiere a introducción al algoritmo, ¿no? El seminario que vimos el semestre pasado, ¿no? Una vez hemos inventado una base sólida en introducción al algoritmo, pues tenemos ya o tendremos ya que estudiar una nueva serie de librerías y una nueva serie de funciones que el semestre pasado no los habíamos visto, ¿no? El primer es las librerías que vamos a ver, son estas tres que tenemos aquí, que son la librería stdio.h, stdlib.h, string.h, ¿vale? Y las funciones correspondientes, porque nosotros sabemos que una librería contiene muchas funciones, ¿vale? Pero como tal, las funciones correspondientes de cada una de las librerías que trabajaremos las he colocado aquí, ¿no? Y poco a poco iremos viendo a lo largo de esta serie de clases cómo es que trabajan estas funciones, ¿no?, que van en cada una de estas librerías, ¿no? Para esto, lo hemos recomendado mucho y no nos cansamos de recomendarlo, ¿no? Porque para mí ha sido, creo yo, e incluso en esta actividad 3 lo sigo usando, ¿no? Creo yo ha sido la herramienta imprescindible, esta API que la tenemos aquí, ¿no? Que es la API de Laura, a través de la cual, pues, si yo tengo una duda acerca de cómo es que funciona o cómo es que se declara una función, yo lo único que tengo que hacer es entrar a esta API, ¿vale? Recordar que API es como le decimos a las bibliotecas de funciones, ¿vale? Entrar a esta API y ver, ¿no?, cómo es que funcionan comandos como, por ejemplo, el fopen, cómo es que funciona, por ejemplo, el EOF. La única pega que le puedo poner es que esté en inglés, ¿vale? Pero todos tenemos a la mano un Google Traductor, ¿no? Con lo cual, pues, realmente, si es que no entiendes bien alguna cosa, pues puedes llevarlo al traductor y perfectamente entender cómo es que se usa, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a explicar rápidamente cómo es que funciona esta librería, ¿no? Esta librería, por ejemplo, ahora hemos entrado a la biblioteca stdio, ¿vale? Y en la biblioteca stdio, por ejemplo, me interesa aprender a utilizar el fopen, ¿vale? Entonces, yo le aplico aquí al fopen y en el fopen esto me redirige inmediatamente a la ventana en donde está, ¿no? La función como tal, ¿no? Y aquí me explica rápidamente cómo es la función, qué es lo que tienen que entrar dentro de esos parámetros, ¿no? Aquí vemos que este fopen tiene 2 parámetros y aquí te dice, este parámetro corresponde a tal cosa y este parámetro corresponde a tal cosa, ¿no? Te dice cuáles son los tipos de parámetros que funcionan con esta función, ¿no? Porque donde dice mode
te dice que tienes que utilizar alguno de estos valores de aquí, ¿no? Y te da ciertos ejemplos, ¿no? Te dice, vamos primero a declarar un fichero, luego ese fichero lo vamos a inicializar y luego pues vamos a escribir en ese fichero, ¿no? Para luego cerrar el fichero. Entonces, realmente todo lo que yo os voy a explicar el día de hoy, todo lo que yo os voy a explicar a lo largo de esta serie de videos está aquí, ¿no? Está en esta pequeña página web que os la dejaré enlazada, pues, o que ya la hemos dejado enlazada, ¿no? En el Drive en su momento cuando cuando lo hemos estado desarrollando, ¿no? Entonces, pues vamos ya a pasar a hacer código, ¿vale? Y para eso voy a inicializar yo un nuevo fichero. Vamos a ir en orden, ¿vale? Vamos a ir en orden. Vamos primero que nada a estudiar la librería stdlib, ¿vale? Vamos a estudiar qué es cómo se escribe, cómo es que utilizamos la función system, cómo es que utilizamos estas dos funciones de aquí que son de stdlib, que es la redirección, ¿vale? Cómo es que el system nos ayuda a emular una consola de CMD a través del lenguaje C, cómo es que eso yo lo puedo escribir en un fichero de texto, ¿vale? Y luego, para finalizar la clase del día de hoy, estudiaremos la librería stdio.h, ¿vale? Siempre ayudándonos de esta API que tenemos aquí, ¿vale? También para aprender un poquito a usarla. Entonces, dicho eso, vamos a abrir el compilador, ¿vale? Yo os recomiendo mucho que trabajéis vosotros con Visual Studio. Yo trabajo con este IDE de aquí, que es Dev C++, ¿vale? Que no es mejor, pero sí que es cierto que es más rápido. Como es más rápido y mi ordenador es una tontería, a mí me va mejor esta IDE de aquí, ¿vale? Entonces, lo dicho, vamos a trabajar en orden, ¿vale? Y habíamos dicho ya que la primera librería que vamos a ver es esta de acá, stdlib, ¿vale? ¿Me estoy equivocando? No, sí, es stdlib. ¿Vale? Entonces vamos a declarar la de la librería, es st hashtag include, ¿vale? Y vamos a inicializar nuestro algoritmo, ¿vale? Hacemos el main y colocamos lo de siempre, ¿no? System pause, ¿vale? Desde ya podemos ver que cuando yo declaro el stdlib, pues yo ya puedo acceder a esta función de aquí, que es la función system, ¿vale? Que es la función system. ¿Y qué es la función system? Porque nosotros hemos venido utilizando la función system desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? La función system lo que hace es emular los comandos que yo ejecuto en una consola de CMD. Y es más, la función system lo que hace es llamar a una consola de CMD a mi consola de Win32, ¿no? Para diferenciar entre la consola de CMD y diferenciar entre la consola de Win32, vamos a hacer un programa simple, ¿vale? Que vamos a hacer un hola mundo. Printf, hola, ¿qué hace? ¿Vale? Ahí te dejo. Hola, ¿qué hace? Guardamos esto como un C. Vamos a guardar en el escritorio y vamos a poner clase 1. Yo tengo un fichero que se llama clase 1. Ah, no, no lo estoy guardando en el escritorio. Clase 1. Vale. ¿Vale? Ejecutamos. Uy, y no le puse un salto de línea. ¿Vale? Vale, entonces, vamos a ver pues que aquí tenemos una consola que se parece mucho a la consola de CMD y vamos a ver que aquí tenemos la consola de CMD. No, esta de aquí es una consola de Win32, ¿vale? La consola de Win32 pues es una forma de ejecutar, es el formato en el que se basa la consola de CMD, con la diferencia que la consola de CMD pues es el terminal de Windows, puede ser el terminal de Linux, puede ser el terminal de MacOS, ¿vale? Que nos permite ejecutar comandos del sistema. Entonces, lo que hace la función system, ¿vale? Es ejecutar comandos del sistema en el que tú te encuentres, ¿vale? Entonces, dependiendo de si tú estás en Windows, dependiendo de si tú estás en Linux, dependiendo de si tú estás en MacOS, ¿vale? Tu sistema tendrá diferentes comandos. En este caso, como nosotros estamos ejecutando desde Windows, nosotros podemos ejecutar dentro de los strings que van dentro del system, podemos ejecutar comandos de Windows, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo que hemos dicho a través de este system es que haga una pausa, ¿vale? Y esta pausa se traduce en esto aquí. Presiona una tecla para continuar, ¿vale? De esta manera, si yo reprodujese varias veces este system pause, ¿vale? Yo estaría diciendo a la consola de
Yo le estaría diciendo a la consola de SMD que me haga tantas pausas, ¿vale? Al algoritmo, como yo le he dicho que hago 4 pausas, por lo tanto, me está pidiendo que teclee una letra para continuar en todo momento, porque ha pausado, evidentemente, el algoritmo. Y este es un comando que se ejecuta en el sistema de Windows, si tú lo abres desde el terminal, ¿no? De esta manera, pues podemos ver cómo es que la función system que viene de aquí, de stdlib, ejecuta comandos del sistema en la consola de Win32, ¿no? Entonces, explicado eso, pues yo puedo hacer muchas cosas con el comando system, ¿no? Por ejemplo, un comando muy conocido de Win32 es el que corresponde a ipconfig/all, ¿no? Que lo que hace es mostrarme la configuración que tiene mi internet, ¿no? La configuración que tienen mis adaptadores de red, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo dentro de un comando system, ¿vale? Yo llamo a una consola de Win32, perdón, llamo a una consola de terminal en mi Win32 y le digo que pues vas a escribir, para escribir evidentemente vas a hacer un string, vas a escribir, dame un segundo, por favor. No es interesante. Vale. Esto que acabo de poner en la consola de Win32, ipconfig/all, ¿vale? Evidentemente, si yo ejecuto esto de aquí, falta el punto y coma, si yo ejecuto este de aquí, ¿vale? Mi consola de Win32 ha ejecutado lo mismo que mi consola SMD, ¿vale? Y con esto, pues, estamos ya demostrando completamente cómo es que a través de la función system, que es de la librería include, ¿vale? Tiene esta capacidad de emular una consola de Win32, ¿vale? Esto va a ser muy importante, sobre todo de cara a la actividad que estamos resolviendo aquí, ¿vale? Porque así como yo he hecho un ipconfig/all, yo podría lanzar un ping, por ejemplo, ping 8.8.8.8, ¿vale? Entonces, yo ejecuto, y de retornada, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, vale, me dice que tengo una consola abierta. ¿Vale? Y está ejecutando otro comando de Win32, que ha lanzado un ping a una IP, ¿vale? Que es la IP de Google, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿vale? Ya hemos estudiado ya la función system, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, system emula el terminal del sistema operativo en una consola de Win32, ¿vale? Es lo que hace la función system. Ahora lo que vamos a hacer son otros 2 comandos, ¿vale? Otras 2 funciones de la librería stdlib, ¿vale? Que son las funciones redirección y redirección abierto en modo de apertura, ¿vale? Redirección abierto en modo de escritura y redirección abierta en modo de apertura. Vamos a diferenciar cada una de estas, ¿vale? Empezando por la más básica de todas, ¿vale? Empezando por la de modo de apertura, ¿vale? Entonces, yo, primero que nada, para hacer esto aquí, ¿vale? Tengo que entender, y ahora sí vamos a entrar ya a lo que es eh, vamos a entrar ya a lo que es la lectura y escritura de ficheros, ¿vale? Y para eso vamos a abrir un fichero de texto, ¿vale? Lo vamos a hacer en una dirección que sea bastante sencilla de encontrar, que sea la dirección de, ¿vale? Y a este fichero le vamos a llamar el fichero Julita, ¿vale? Vamos a llamarle el fichero, no sé, ¿para qué hace? Entonces, este fichero, como podréis daros cuenta, es un fichero que está vacío, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo, a través de estos nuevos comandos que vamos a ver ahora, ¿vale? Que son los comandos de redirección, ¿vale? Voy a... Un segundito. ¿Vale? Yo, a través de los comandos de redirección, yo lo que le voy a pedir a la consola de Win32, recordar que hemos lanzado un ping, ¿vale? Yo lo que le voy a pedir a la consola de Win32 es que en vez de escribir por consola, lo que haga es redirigir este resultado, redirigir esta salida, ¿vale? Estos strings de aquí, estas cadenas de strings que vemos aquí, que las redirija a un fichero. Fichero que donde yo
voy a tener que, donde yo voy a indicar la dirección de este fichero, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Volvemos nuevamente, cerramos nuestra consola de Win32, volvemos nuevamente a nuestro código, ¿vale? Y vamos a ejecutar este mismo código. Vamos a ejecutar un código un poco más grande. Vamos a ejecutar algo más grande, ¿vale? Un ipconfig barra all, que es mucho más rápido, ¿vale? Si yo ejecuto esto, ya hemos visto ya que se imprime en mi consola de Win32, ¿vale? Está todo aquí, ¿vale? Pero vamos a hacer vamos a usar el comando de redirección, ¿vale? Primero vamos a usar la redirección en formato de apertura A, ¿vale? ¿Cómo se utiliza la redirección en formato de apertura A? Se utiliza colocando primero la redirección, luego la ruta donde está el fichero, ¿vale? Y luego de eso tienes que colocar el comando que quieres ejecutar, ¿vale? De esta manera vamos a utilizar este formato, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí abajo para que no se mezcle, ¿vale? Y le voy a decir que lo que ocurre aquí dentro del system, ¿vale? Este comando de aquí, que es el ipconfig barra all, lo vas a redirigir, lo vas a escribir en el fichero que acabamos de crear. ¿Dónde está este fichero? Pues si yo abro mi fichero está en disco D, en el fichero que se llama hola que hace. Entonces lo escribo tal cual. Lo vas a escribir en disco D, lo vas a escribir en el fichero que se llama hola que hace, ¿vale? Y tengo que especificar el formato, ¿vale? Que es .txt. Entonces, si yo ejecuto ahora, ¿vale? Con este string dentro de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer mi código? Mi código lo que va a hacer es ejecutar el comando, pero si os daréis cuenta, no ha impreso nada por consola. Mi comando aparentemente no ha hecho nada. Pero ¿qué es lo que ha hecho realmente? Lo que ha hecho ha sido que el resultado lo ha escrito en este fichero que veis aquí. De esta manera, por ejemplo, si es que yo abriera este fichero que tengo aquí, ¿vale? Hola que hace, que es donde yo le he pedido que imprima el resultado, nos vamos a dar cuenta que ha impreso el resultado en este fichero de aquí, ¿vale? Entonces, pues ya estamos viendo que todo, gracias a esta función, ¿vale? A esta función de mi librería stdlib, ¿vale? Yo estoy escribiendo mi resultado, mi salida, mi output, lo estoy escribiendo en un fichero, ¿vale? Y esto de aquí, pues lo podemos hacer con lo que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí continúo con esta flecha de aquí, que esta flecha, recordemos que es la flecha en formato W, ¿vale? Hace una ¿qué significa esto aquí? ¿Vale? Para no confundirlos, para no marearlos tanto, ¿vale? Significa que cada vez que yo escriba dentro de mi fichero, lo que voy a hacer va a ser sobreescribir en mi fichero, ¿vale? De esta manera, si yo, por ejemplo, ejecutara primero este ipconfig barra all, ¿vale? Yo he visto que en mi fichero, ¿vale? En mi fichero, ay carajo, que lo he cerrado, perdonad. ¿Vale? He escrito esto de aquí, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, ahora cambiara el comando y pusiera un ping 8.8.8.8, ¿vale? Y este ping lo redireccionase al fichero, ¿vale? Nuevamente, consola está abierta. Vamos a darle un segundo, vamos a esperar a que se ejecute. ¿Vale? Esperamos un segundito. Ya está. ¿Vale? Lo que ha hecho, si ahora volvemos nosotros a abrir el fichero, ¿vale? Vamos a ver que ha sobreescrito en el fichero, ¿vale? ¿Cómo hago yo entonces si yo lo que quiero no es sobreescribir? Si yo lo que quiero es escribir en el fichero y luego de eso continuar escribiendo y continuar escribiendo y continuar escribiendo y continuar escribiendo en el mismo fichero. Para eso yo tengo el segundo modo de apertura, ¿vale? Que es el modo de apertura W, perdón, este es el modo de apertura W, ¿vale? Y tengo el segundo modo de apertura que es el modo de apertura A, ¿vale? Que lo que quiere decir este modo de apertura, ¿vale? Que es lo mismo. La forma de escribir aquí es lo mismo, ¿vale? Ruta fichero comando, ¿vale? Y el modo de apertura lo que hace es continúa escribiendo en un fichero que he creado. Y si no hay nada escrito, inicializa
la escritura. Pues, sobrescribe en un fichero, sobrescribe en un fichero, y si el fichero no existe, lo crea. ¿Vale? Son las dos diferencias entre estos dos modos de escritura. Dame un segundo, por favor, que me están escribiendo. Vale. Entonces, ya hemos visto pues que primero he lanzado un comando en modo de escritura, ¿vale? Pero, ¿qué pasaría si después de lanzar ese comando en modo de escritura, yo lanzase otro comando, ¿vale? Pero esta vez lo hiciese en modo apertura, ¿vale? Voy a lanzar el mismo comando, pero esta vez voy a cambiar la DNS, ¿vale? Le vamos a poner que sea 8.8.4.4. ¿Vale? Entonces, lo que va a pasar, démosle un segundo para que ejecute. Tú lo que quieres es cenar, ya lo veo. Tengo hambre. ¿Vale? Entonces, nos vamos a dar cuenta que ha sobrescrito el primer fichero y luego de eso ha continuado escribiendo, ¿vale? Después de lo que escribió primeramente. De esta manera, pues, vamos a diferenciar los dos modos del redireccionamiento, donde lo más importante es sobre todo que veamos que lo que nosotros escribimos por consola Win32 lo podemos redireccionar a un fichero, ¿vale? Lo podemos redireccionar a un fichero y lo podemos redireccionar de dos formas. Lo podemos redireccionar sobreescribiendo o lo podemos redireccionar escribiendo o lo podemos redireccionar escribiendo sobre un fichero que ya existía. Entonces, de esta manera, en esta primera clase, ¿vale? Que es de stdlib, ¿vale? Hemos estudiado, ¿vale? Lo que son la función system, ¿vale? Y el redireccionamiento de outputs. ¿Vale? Ahora, cabe señalar que yo aquí, por ejemplo, le he puesto que el output se escriba en un fichero txt, ¿vale? Pero si yo hubiese querido, lo podría escribir perfectamente en un docs, o lo podría perfectamente escribir en un Excel, o lo podría perfectamente escribir en un PowerPoint, ¿vale? Yo le indico hacia dónde quiero sobreescribir. Bueno, en un PowerPoint no, porque el formato no es de un fichero de texto, ¿vale? Pero yo le puedo escribir, lo puedo sobreescribir en un Notepad, por ejemplo, ¿no? Yo le puedo indicar a qué formato quiero que construya el output, ¿vale? Siempre y cuando ese output sea funcional en mi sistema operativo, ¿no? Finalmente, hemos estudiado en esta primera clase lo que es el system, el redireccionamiento de outputs y los modos de redirección. ¿Vale? Entonces, cerramos la función stdlib y nos vamos a estudiar la siguiente función, la función stdio, ¿vale? Hasta aquí abrimos un nuevo fichero, ¿vale? Y ahora incluimos una nueva librería, stdio.h, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda que haya emergido sobre la marcha? No, clarísimo todo, como el agua. Ah, perfecto. Sí, muy bien, Julio. La base es la clave. Perfecto, vamos. Vale, entonces, entendidas las tres funciones que más vamos a trabajar con la biblioteca stdlib, vamos ahora sí a estudiar la biblioteca stdio, ¿vale? Nuevamente declaramos nuestro entorno de desarrollo. Main, system, le ponemos por aquí una pausita. Decimos que haga un retorno. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos sirve la biblioteca stdio.h? ¿Vale? La biblioteca stdio.h tiene, de entre todas sus funciones, ¿vale? Algunas que son, o mejor dicho, la biblioteca stdio.h, ¿vale? Vamos a entrar a la biblioteca stdio. Sobre todo, tiene funciones, ¿vale? Que nos permiten
abrir ficheros de texto, ¿vale? Vamos a ver que tiene el EOF, el ENOF File, el fopen, que nos permite abrir ficheros, el fclose, que también está por aquí, ¿vale? Que nos va a cerrar ficheros. Entonces, vamos primero que nada a ver que la biblioteca stdio.h es una biblioteca que tiene muchas funciones, pero que está enfocada, o en una de sus especialidades, está enfocada a todo lo que es la apertura, lectura y escritura de ficheros, todo lo que es la edición de ficheros, ¿no? Y para eso tiene muchas funciones, como por ejemplo el rewind, que lo veremos el rewind ya al final ya de esta biblioteca, ¿no? Entonces, previamente nosotros hemos creado un fichero de texto, ¿vale? Previamente nosotros hemos creado un fichero de texto, el cual lo hemos llamado hola, ¿qué hace? ¿Vale? Y hemos impreso ahí algunas cositas. Entonces, ¿para qué nos sirve redirigir nuestra información en fichero de textos? Redirigir la información en fichero de textos tiene una función bastante básica, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer el semestre que viene cuando trabajemos con base de datos. Y es que simplemente nosotros cuando ejecutamos un programa en cualquier lenguaje, una vez el programa para la ejecución, ¿vale? Lo que nosotros hayamos ejecutado y lo que nosotros hayamos almacenado en las diferentes variables se pierde, ¿vale? Entonces, de esta manera, los lenguajes de programación tienen una forma de salvar las variables que nosotros hayamos trabajado previamente, ¿vale? O que nosotros hayamos almacenado previamente, ¿vale? La más actual de todas es ir escribiendo nuestras variables o ir escribiendo nuestros datos en bases de datos, ¿vale? Pero cuando nosotros resolvemos, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones sencillas, fáciles, como por ejemplo la aplicación que vamos a hacer ahora en la actividad 3, ¿vale? Entonces no hace falta realmente enlazar nuestro fichero a una base de datos. Primero porque dependeríamos de un internet, ¿vale? Y muchas aplicaciones, hoy en día pues tenemos internet a la mano, pero muchas aplicaciones aún siguen funcionando sin internet, como por ejemplo la aplicación que estamos haciendo aquí, que es para cambiar cosas del mismo sistema, ¿no? Para eso no requieres internet. Entonces ahí se vuelve obligatoria la escritura sobre ficheros, ¿vale? Y cabe señalar también que esto de la escritura de ficheros cimenta las bases de cómo nosotros trabajaremos más adelante cuando tengamos que escribir sobre base de datos, ¿no? Es por eso pues que el primer paso es tener un fichero en el que ya hemos escrito gracias a una de nuestras funciones, ¿vale? Pero este fichero podría tener cualquier tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, le podría decir a este fichero que tenga aquí un dato que diga, hola, ¿qué hace? Haciendo programación, ¿o qué hace? ¿Vale? ¿Está bien escrito? Sí. ¿Vale? Y sin acento. ¿Vale? Entonces, evidentemente, una vez yo ya sé que puedo escribir mis variables, yo ya puedo escribir mis datos en ficheros de texto, ¿vale? El siguiente paso es poder acceder a esos ficheros de texto, acceder para hacer distintas cosas con lo que yo haya escrito en esos ficheros de texto, o con lo que yo ya tenga escrito en esos ficheros de texto, como por ejemplo, printarlos en una consola Win32, o como por ejemplo, guardarlos en variables, o como por ejemplo, cambiarlos y volverlos nuevamente a escribir en el fichero de texto para cambiar datos que estén dentro de mi fichero. Entonces, para todo ese tipo de funciones, para todo ese tipo de actividades, se creó esta biblioteca, la biblioteca stdio.h, que bueno, no se creó, ya venía con el lenguaje C, ¿vale? Que tiene sobre todo estas 6 funciones que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, que tiene muchas funciones porque ya las hemos visto en la API, ¿vale? Pero que de estas 7 funciones, pero que estas son las 7 funciones que más vamos a utilizar a lo largo de este proyecto, de este curso, ¿vale? Le vamos a ir estudiando una por una, ¿vale? La primera de ellas, ¿vale? Es la fopen, ¿vale? La fopen nos sirve para abrir un fichero que exista dentro de mi sistema operativo, ¿vale? De esta manera yo voy a abrir un fichero, pero claro, yo tengo que tener en cuenta que estoy en un lenguaje de programación y en un lenguaje de programación tú no puedes abrir nada que no esté primeramente declarado, ¿vale? Entonces, ¿cómo declaro yo un fichero? Para declarar un fichero yo utilizo una función que también es de la librería stdio, ¿vale? Caramba, se me atoró esto, ¿vale? Que es la función file, ¿vale? Entonces, a través de la función file, yo estoy declarando mi fichero, ¿vale? Y a ese fichero yo le voy a poner un nombre. Le voy a poner por ejemplo, hola, ¿qué hace?
¿vale? Entonces, yo con esto ya he declarado que en mi programa va a haber un fichero, ¿vale? Luego, pues, lo que tendré que hacer será inicializar ese fichero. ¿Y cómo lo hago? Primero, para inicializar ese fichero, lo que hago es escribir el nombre del fichero o la que hace como si estuviera inicializando cualquier variable, y después yo inicializo esta variable a través de la función fopen, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la función fopen? ¿Vale? Nos vamos nuevamente a la API, buscamos fopen, ¿vale? Entramos a fopen, o bueno, no voy a entrar en los, pese a que yo os recomiendo que cuando utilicéis esta API entréis a cada una de de las librerías para que sepáis cómo funciona cada una, ¿vale? Pero este me está diciendo que primero lo que yo tengo que colocar es el nombre del fichero, ¿vale? Y luego de eso tengo que colocar el modo apertura, ¿vale? Entonces, ya está en la API cuáles son los diferentes modos de apertura, pero estoy seguro que vosotros los conocéis, ¿vale? Hay 3 modos de apertura principalmente. El modo apertura read, ¿vale? Que lo que me permite es solamente leer ficheros. El modo apertura write, que lo que me permite es que cuando yo abro un fichero, yo puedo escribir en un fichero, ¿vale? Y el modo apertura a, que no sé qué significa en inglés, pero lo que me permite es continuar escribiendo en un fichero si este fichero ya tiene algo, ¿vale? Continuar escribiendo, ¿vale? Mientras que el write nos permite escribir, pero el write lo que hace es sobreescribe cuando abre el fichero, ¿vale? Entonces, vamos a ver nuestro fichero, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice nuestra API? Nuestra API nos dice que primero tenemos que colocar la ruta, ¿vale? En la cual se encuentra el fichero, ¿vale? La ruta del fichero es disco D y se llama, perdonad, o la que hace con mayúscula, se llama o la que hace.txt, ¿vale? Y luego tengo que abrir el modo apertura, siempre entre comillas, ¿vale? Y lo vamos a abrir en modo read, ¿vale? En modo de lectura, en modo de, sí, lectura, ¿vale? Entonces, yo de esta manera ya he inicializado mi variable, mi fichero, ¿vale? ¿Este fichero a qué equivale? Este fichero equivale a esta variable de tipo file equivale a este fichero de aquí, ¿vale? Y esto funciona como si fuese cualquier variable, es decir, si yo ahora más tarde cogiera hola que hace y lo inicializase con otra dirección, con otra ruta, ¿vale? Inmediatamente, por ejemplo, digamos que existe por ahí un fichero que se llame haciendo programación, ¿vale? Entonces inmediatamente, primero, esta variable, ¿vale? De tipo file, se inicializaría con este valor, ¿vale? Pero luego de eso cambiaría su valor porque esto es como si fuese una variable cualquiera, sino que es una variable de un tipo distinto, un tipo que no habíamos visto hasta ahora, que es el tipo file, ¿vale? Que el tipo file lo que se refiere a que esta variable contiene dentro un fichero, ¿vale? Entonces, ya que yo he abierto mi primer fichero, hola que hace, ¿vale? ¿Qué hace? Ah, no, sí está bien escrito, ¿vale? Ahora le voy a decir, si el nombre de mi variable, que es este de aquí, hola que hace, si el nombre de mi variable es igual a null, es decir, si no has conseguido abrir el fichero, tú vas a poner un printf, le vas a decir no, ¿vale? Porque no ha abierto el fichero. Pero en cambio, si sí lo has abierto, ¿vale? Tú vas a escribir sí, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos esto de aquí. Ah, perdón, que esto es un nuevo. Le vamos a poner en el escritorio, le vamos a poner en formato C y le vamos a poner clase 2. 2.c. Lo abrimos. ¿Vale? Y me dice sí. ¿Por qué me dice sí? Porque lo he inicializado de forma correcta, ¿vale? Porque he abierto el fichero, lo he guardado en la variable y luego de eso me ha dicho que la variable no está vacía, por lo tanto, me dice que sí, ha conseguido abrir el fichero. Una vez yo ya he conseguido abrir el fichero, yo puedo ya por fin trabajar con este fichero, ¿vale? Yo puedo aplicar funciones, ¿vale? Que me ayuden a editar. ¿Cuáles son esas funciones? Esas funciones son las que pues hemos escrito aquí, ¿vale? Pero no son las únicas. Recordar que la biblioteca stdio tiene muchísimas funciones,
funciones, todas las cuales pues, las tenéis aquí, ¿vale? Y realmente los que nos hemos adelantado un poquito a resolver esta actividad, pues hemos tenido que leernos todas las funciones buscando cuál era la que más se aproximaba a lo que nosotros queríamos hacer, ¿vale? Pero esta vez lo estamos sintetizando, esta vez estamos viendo que, o tras haber resuelto la actividad, hemos visto que realmente son estas 7 funciones las que hemos ido utilizando a lo largo de la aplicación, ¿no? Y vamos a estudiarlas una por una. La fopen ya la hemos utilizado, ¿vale? La fopen nos ha abierto el fichero, ¿vale? Y pues como vosotros podéis intuir, ¿vale? El fclose lo que hace es cerrar el fichero, ¿vale? ¿Por qué entonces, ¿vale? Una vez que yo he abierto el fichero, si yo hago, por ejemplo, aquí un fclose, ¿vale? Y pongo la dirección, no, pongo mi variable, ¿vale? Yo cierro el fichero que yo había abierto. Recuerda que el fichero siempre es bueno. Una vez lo has abierto y una vez has terminado de trabajar con él, siempre es bueno cerrarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el fichero cuando tú lo abres ocupa un espacio en la memoria RAM, un espacio de tipo dinámico, ¿vale? Entonces, si yo continuase por aquí ejecutando código, ¿vale? Y no he cerrado este fichero, ¿vale? Pero aquí mi memoria RAM irá más lenta, a menos que tengas una memoria RAM muy bestia, que no es el caso de mi ordenador, ¿vale? Mientras tú tengas este fichero abierto, ¿vale? Tendrás un espacio de memoria RAM ocupado, ¿no? Entonces es importante siempre cerrar ficheros, ¿vale? Primero por convención y segundo porque vendrá bien a nivel de que tu aplicación sea mucho más óptima, ¿vale? Entonces, pues ya hemos visto la función fopen, ya hemos visto la función fclose. Vámonos a la siguiente función. La siguiente función se llama fgets, ¿vale? Y es lo que me permite hacer la función fgets, ¿vale? Nos vamos nuevamente a la API de... Me acostumbro a la API de Laura, no sé por qué me acostumbro a decir a la API de Laura. fgets, ¿vale? Y fgets lo que nos viene a decir, ¿vale? Es que va a leer una línea dentro de un fichero de texto, ¿vale? Pero la va a leer hasta que encuentre el salto de línea. Entonces, aquí vamos a ver un poquito acerca de las cosas que caracterizan a un fichero de texto, ¿vale? Un fichero de texto, detrás de cada cadena de caracteres, que componen una línea, siempre tendrá detrás un salto de línea. Nosotros no lo vemos, ¿vale? Pero ese salto de línea existe allí y está escondido a nosotros, ¿vale? Ese salto de línea ahí existe, ¿vale? Pero nosotros no lo vemos, pero el ordenador sí que lo ve, ¿vale? Entonces, el fgets lo que nos viene a decir es que lee toda una cadena de texto hasta que encuentra el salto de línea, ¿vale? Y el salto de línea también lo guarda, y el salto de línea también lo ejecuta, ¿vale? Es de esta manera, por ejemplo, que si yo le digo, si has abierto el fichero, entonces vas a hacer lo siguiente, ¿vale? Vas a capturar fgets, ¿vale? Entonces, para yo saber cómo declarar la función fgets, ¿vale? Me vengo nuevamente a la API y me dice que primero tengo que declarar una variable de tipo string, ¿vale? Que entonces yo tendría que tener por aquí una variable de tipo string, la vamos a llamar char y la vamos a llamar línea, ¿vale? Le vamos a decir que esa línea contenga, pues, qué sé yo, 20 posiciones, ¿vale? Es un arreglo de 20 posiciones, ¿vale? Entonces, primero tengo que declarar el string, ¿vale? Mi string, que lo acabo de construir, se llama línea, ¿vale? Luego de eso, tengo que declarar el número máximo de posiciones, ¿vale? O el número de posiciones que yo quiera. Pues como yo soy inteligente, le diré, vamos a utilizar el número máximo de posiciones. Si llegas a llenar el número máximo de posiciones, en buena hora. Si no lo llegas a llenar, pues no pasa nada. Que se queden algunas posiciones vacías, no pasa nada, ¿vale? Y finalmente, el lugar del que vas a capturar la línea, ¿vale? Lo vas a capturar de aquí, de mi fichero que está guardado en la variable hola que hace, ¿vale? Pero yo con eso lo que me estaré encargando es de que la fgets capture esta línea de aquí, ¿vale? Pero no me sirve simplemente que lo capture y que lo guarde en la variable línea, ¿no? Yo lo que quiero es ver esa variable que ha capturado, la quiero ver por consola de Win32. Entonces, pues yo le diré, le hago un printf, y en printf me vas a imprimir un string que se llame, un string, el string que esté guardado en la variable línea. Yo ejecuto esto, ¿vale? Y efectivamente, pues vamos a ver que me ha printado el hola que hace. Pero voy a ver algo más, ¿vale? Voy a ver que me ha printado un salto de línea, ¿vale? Porque si nos damos cuenta, anteriormente estaba imprintando el hola que hace, pero estaba continuando escribiendo aquí,
¿vale? ¿Por qué? Recordemos lo que habíamos dicho anteriormente. Recordemos que un fichero, ¿vale? Perdón, una línea dentro de un fichero siempre tiene detrás un salto de línea, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho este fgets ha sido capturar todo, incluido el salto de línea, y cuando ha printado, ha ejecutado también el salto de línea. Y es por eso que nosotros podemos ver que presiona una tecla para continuar que corresponde al system pause, se ha printado, pero se ha printado abajo, ¿vale? Pero digamos que yo realmente no quería coger el hora que hace. Yo quería coger esta línea de aquí, haciendo programación o qué hace, ¿vale? Entonces, yo lo que tendré que hacer será empezar a navegar entre las líneas del fichero, ¿vale? Yo con el primer fgets, yo con este fgets lo que he hecho ha sido capturar esta línea. Pero si yo volviese a ejecutar otra vez otro fgets, ¿vale? Lo que haría mi línea de código número 13, ¿vale? Lo que haría mi línea de código número 13 sería saltar a la siguiente línea y guardaría esto que está aquí en la variable línea y se olvidaría por completo de lo que guardó anteriormente. Es decir, está volviendo a guardar un string diferente en la misma variable y por lo tanto está sobreescribiendo el string en esa variable, ¿vale? Vamos a demostrarlo. Si lo hemos hecho bien, entonces esta vez... Si lo hemos hecho bien, entonces esta vez me va a imprimir haciendo programación, ¿vale? Y si nos damos cuenta, aquí solamente se quedó en programación. ¿Por qué? Porque aquí, hasta aquí ya he llegado a 20 valores. Entonces, pues si yo quiero escribir todo, tendré que agrandar el tamaño del string, ¿vale? Le diré, vas a agrandar el tamaño del string y ahora van a haber 50 posiciones. ¿Vale? Y ahí me sale, haciendo programación o qué hace, ¿vale? Pero en esta ocasión yo he visto que aquí ya no ha printado el salto de línea. ¿Qué es lo que ha pasado, pues, entonces? Tú me dirás, no era que había al final no era que al final de todos los strings hay un salto de línea. Sí, esto es cierto, ¿vale? Pero esto es cierto solamente mientras que ¿vale? Eso es cierto, mientras que no estés posicionado en el final del fichero. ¿Por qué? Porque al final del fichero ya no existe el salto de línea. Aquí existe un salto de línea. Aquí existe un salto de línea, ¿vale? Existe un salto de línea. Pero al final del fichero ya hay una variable diferente, que se llama la variable eof, ¿vale? La podéis leer también aquí, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Se llama la variable eof. ¿Y a qué corresponde este eof? Este eof corresponde al end of file, ¿vale? Es decir, aquí ya no existen más saltos de línea. Aquí existe una variable que es ya el final del fichero. Y esta variable eof nos va a ser muy importante a partir de ahora para saber dónde pausar nuestros bucles que lean saltos de línea, que no le hemos puesto, pero que tendría que estar aquí, ¿vale? Feof, ¿vale? Esta función de aquí, la función feof, lo que viene a decir es cuando tú leas el eof, ¿vale? Cuando tú leas el eof, ya veremos más adelante cómo se usa esta función, ¿vale? Guardamos esto. Borramos esto de aquí, borramos esto de aquí, borramos esto de aquí. ¿Vale? Vale. Entonces, ya hemos visto ya más o menos cuál es la estructura básica de un fichero, cómo más o menos se navega a través de un fichero de texto. Pero, ¿qué pasaría ahora si yo quisiera imprimir todo lo que está dentro del fichero de texto? ¿Vale? Es decir, dentro de ese fichero de texto yo tengo una serie de strings, ¿vale? Tengo varios strings, tengo varios caracteres, y lo que quiero hacer es escribirlo por la consola de Win32, ¿vale? Pues entonces, a mí ya no me vale simplemente con hacer esto de aquí y hacerlo una vez más, ¿no? Porque evidentemente, si yo hago esto de aquí, ¿vale? Si yo hago esto de aquí, pues me va a ejecutar, ¿vale? Pero imaginémonos que tenemos un fichero en el cual no hay solamente 3 líneas, sino que hay centenas de líneas. Entonces, yo lo que tendré que hacer es empezar a crear estructuras que me ayuden a navegar dentro de esos ficheros de texto. Uy, que lo he cerrado. ¿Vale? Que me ayuden a navegar dentro de esos ficheros de texto, ¿vale?
Y esas estructuras, evidentemente, son bucles, ¿vale? Déjame ver si es que, ¿vale? Evidentemente son bucles, ¿vale? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, un bucle, ¿vale? Que nos diga, mientras que no llegues al end of file, ¿vale? Y ahora aquí es donde, mientras que no leas, ¿vale? Mientras que no leas end of file de quién, ¿vale? Para ver cómo funciona el feof, pues también feof, ¿vale? Feof, tienes que decirle aquí adentro cuál es la dirección la dirección de la cual vas a leer, ¿no? Mientras que no llegues al end of file de este fichero de texto, ¿vale? Vas a hacer lo siguiente. Vas a leer una línea, ¿vale? Vas a leer una línea. Habíamos dicho que primero tienes que poner la variable, el número máximo de posiciones y el fichero del que lee. Y la vas a imprimir por pantalla. Printf, vas a leer algo de tipo string, lo vas a escribir por pantalla, ¿vale? Te das cuenta, pues, que el resultado es el mismo y en menos líneas de código. Si aquí hubiesen 100 líneas, ¿vale? Yo habría printado 100 líneas. Y lo vamos a demostrar en un ratito, ¿vale? ¿Vale? Más cositas, ¿vale? Hay dos formas en las cuales yo puedo... de hecho, hay tres formas en las cuales yo puedo recorrer un... De hecho, hay hasta cuatro, porque el día de ayer estuvimos hablando con unas compañeras acerca de otra función que nos ha sugerido Oscar, que se llama la función leecat, ¿vale? Que todavía no lo he probado, pero que está pendiente de probarlo, ¿vale? Pero hay tres funciones que nos permiten, o tres funciones que nosotros hemos estudiado, ¿vale? Que nosotros hemos utilizado, que nos permiten recorrer los distintos ficheros, ¿vale? Uno es fgets, el otro es fget y el otro es fprintf, ¿vale? ¿Cómo funcionan estas tres funciones, ¿vale? El fgets, ¿vale? Ya el mismo nombre lo dice, ¿vale? Fgets lo que hace es lee las cadenas línea por línea, ¿vale? El fgets lo que hace es lee las cadenas línea por línea. Ya lo hemos visto, ¿no? El fgets lo que ha hecho en este bucle ha sido lee esta primera línea, la printa. Lee esta segunda línea, la printa. Lee esta tercera línea, la printa. En off-file deja de hacer el bucle, ¿vale? Pero hay otras formas, ¿vale? Vamos a estudiarlas ahora. La otra es fget. ¿Cómo? La otra es fget, ¿vale? Y ya lo puedes ver aquí. Este es de string, cadena, mientras que C es de carácter. De esta manera, yo puedo decir que fget lo que hace es leer las cadenas carácter por carácter, ¿vale? ¿Y qué es lo que hará fget? En este caso, dentro de mi bucle, ¿vale? Vamos primero a declarar el bucle para que veamos cómo funciona, ¿vale? Vamos a comentar este fget. Vamos a hacer un fget, ¿vale? Y en este caso, para que el fget funcione, lo que yo tengo que hacer es crear un carácter, ¿vale? Char, vamos a llamar carácter. Declaramos un carácter, ¿vale? Y vemos cómo es que está declarado el fget, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es decirle cuál es la dirección sobre la cual va a leer, ¿vale? Le vamos a decir que lea en hora que hace, ¿vale? Le vamos a decir que lo que guarde, ¿vale? Lo va a guardar aquí, en carácter, ¿vale? O sea, lo que lea lo va a guardar en carácter y finalmente nos va a imprimir carácter por consola de Win32. Ejecutamos y vemos que el resultado es el mismo. Pero en este caso, la ejecución ha sido diferente. Lo que ha hecho el fget, ¿vale? Ha sido leer un carácter, guardar el carácter en la variable carácter, printar la variable. Luego de eso pasa al siguiente carácter en el siguiente loop, lo guarda en la variable carácter y lo imprime por pantalla. Luego de eso pasa al siguiente carácter, lo guarda en la variable carácter y lo imprime por consola de Win32. Y así hasta que ha terminado de printar todo. Recordando que por el paso ha printado también un salto de línea, dos saltos de línea, hasta que ha llegado al EOF. Y ahí ha detenido el código, ¿vale? Y finalmente tenemos la última estructura, ¿vale? Que es la estructura fscanf,
¿vale? Que lo que hace el fscanf, ¿vale? Es que navega entre strings, ¿vale? Es decir, que lee string de string a string, ¿vale? Y se detiene cuando encuentra un espacio, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hubiese utilizado fscanf en mi fichero, lo que hubiese hecho fscanf hubiese sido leer el primer string y se detiene cuando encuentra el espacio. Leer el siguiente string y se detiene cuando encuentra el espacio. Lee el siguiente string y se detiene cuando encuentra el espacio. Ese string, evidentemente, con el salto de línea, ¿vale? Pero el espacio nunca se guarda, nunca se almacena dentro de la variable. De esta manera, si yo hubiese ejecutado, por ejemplo, a través de fscanf, hubiese salido el resultado por consola de Win32, pero hubiese salido de esta manera. Hubiese salido tal que así, ¿vale? Porque nunca hubiese impreso, o perdón, porque nunca hubiese guardado dentro de la variable el espacio, ¿vale? Por ejemplo, es otra forma de navegar que también podrá ser más interesante más adelante, ¿vale? Vamos a restablecer esto como estaba. Sí. ¿Qué hace? Punto. Me faltan ortográficas. Vale, entonces, creo que ya nos queda solamente una función más, fprintf, que la vamos a estudiar ahora, porque tiene un poquito más de telita. Vale, hasta aquí. ¿Dudas? Hola. Todo perfecto. Gracias, Jordi. Ven, a contar. Gracias, Jordi. Vale, vamos entonces. ¿Vale? Vale, entonces, vamos a utilizar ahora estas dos bibliotecas que hemos creado, ¿vale? Estas dos bibliotecas que hemos estudiado para hacer un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Y para ver cómo, para ver la potencia de eso que acabamos de estudiar, ¿vale? Hemos estudiado en esta segunda, nos ha faltado todavía el fprintf, ¿vale? Pero ahora lo explicamos, ¿vale? El fprintf lo que hace el fprintf es que si yo, lo vamos a hacer de hecho, ¿vale? Lo vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a hacer un fprintf. Primero vamos a printar todo por pantalla, ¿vale? Y finalmente vamos a hacer un fprintf, ¿vale? Y cómo funciona el fprintf, ¿vale? Esta es una variable un poco más complicada, por lo tanto, os recomiendo ver los ejemplos de la API de Laura, ¿vale? Os recomiendo entrar aquí a la función, ¿vale? Para ver cómo es que se utiliza, ¿vale? Porque es un poco más complicada esta función, ¿vale? Pero voy a hacer un ejemplo sencillo, ¿vale? Vamos a decir, por ejemplo, que yo voy a escribir en el fichero almacenado en la variable hola que hace, ¿vale? Y voy a escribir lo siguiente. Jordi toca la polka. ¿Vale? Ya está, creo que eso era todo. Realmente creo que me he complicado yo. fprintf. Ah, es perdón, es el fscanf, el que es un poco más complicadito. Es este de aquí, el que es un poco más complicadito. El fprintf es así, simplemente tiene dos parámetros, perdón. ¿Vale? Perfecto, ¿vale? Primero lo que ha hecho ha sido imprimir lo que tengo en el fichero y luego de hecho le he dicho con el fprintf, ¿vale? Le he dicho que escribe en el fichero. Entonces, si yo abro aquí mi fichero, hola que ese.txt, veré que, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He ejecutado mal mi fprintf. A ver, yo toco publica.salto de línea. Dame un segundo, ¿vale? Vamos a ver aquí. fprintf, primero la dirección y luego la constante de char, el formato de la constante de char. Vale, vamos a entrar y vamos a ver el ejemplo. A lo mejor es porque lo tenías abierto. No, no es por eso. Igual cuando lo reabierto,
Vale. ¿Sabes por qué? Porque lo he abierto en modo lectura. Entonces, como lo he abierto en modo lectura, no puedo escribir, ¿vale? Para Claro. poder escribir lo tendría que tener abierto en modo apertura o lo tendría que haber abierto en modo escritura, ¿vale? Como no quiero que se borre lo que está dentro, pues no lo pongo en modo escritura, lo pongo en modo apertura, ¿vale? Entonces, al ponerlo en modo apertura, ahora que ejecute, perdón, ¿vale? Me printa lo que está por pantalla. Uy, en esta ocasión no se ha ejecutado nada. Luego vemos por qué, pero sí es que todo ha ido bien. Entonces, no se ha printado. Va. Bueno, bueno, ya veré luego con más calma qué es cuál es el error que he cometido aquí. ¿Vale? Bueno, el hecho es que, ¿vale? Ya hemos visto ya todas estas funciones de aquí. Ah, no, todavía no hemos visto la función rewind, pero luego la veremos, ¿vale? Nos han faltado estas tres de aquí, ¿vale? Fprintf, fscanf y rewind, ¿vale? Estas de aquí son para lectura e impresión, son para abrir textos, navegar entre textos, ¿vale? Sobre todo estas tres de aquí son para navegar entre textos. Estas son para abrir ficheros, cerrar ficheros, buscar el final del fichero, leer string por string, leer carácter por carácter. Esto ya es para trabajar con el cursor, ¿vale? Que ahora vamos a ver cómo se trabaja en el cursor dentro del fichero, ¿vale? Y finalmente, escribir dentro de los ficheros y finalmente extraer los strings que están dentro de los ficheros, ¿vale? Lo vamos a ver mucho más claro con un pequeño ejemplo, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora. Guardamos esto de aquí. Vamos a poner ejemplo 1. ¿Vale? Y con eso terminamos por el día de hoy. Vamos a declarar primero stdio.h entonces el problema de trabajar con esta I, de que como no tengo las líneas rojas, no sé en qué me estoy equivocando. De leaf.h, ¿vale? Declaramos su entorno. Int, vale, entonces, lo que vamos a hacer, vamos primero que nada a declarar declaramos una variable de tipo file, ¿vale? Declaramos que se llame, por ejemplo, tenía por aquí otro fichero que habíamos preparado esta mañana, que se llama DNS-IPs, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? DNS-IPs contiene una serie de IPs guardadas, ¿vale? Esto de aquí lo he escrito yo, ¿vale? Entonces, decidimos que se llame el DNS IPs, ¿vale? No hace falta que tenga el mismo nombre, ¿vale? Si yo quisiera, podría ponerle solamente IPs, ¿vale? Y más, lo vamos a hacer así para que no confunda tanto, ¿vale? Pero por convención, se recomienda siempre ponerle a la variable de tipo file el mismo nombre de tu fichero, ¿vale? Pero para que veamos que funciona, aunque le pongas cualquier nombre, porque eso solamente es una variable, ¿vale? Le vamos a poner un nombre distinto, ¿vale? Le vamos a poner IPs, ¿vale? Entonces, lo que hacemos ahora es inicializarla. Le inicializamos abriendo el fichero, ¿vale? El fichero, recordemos, estaba en el disco D, se llamaba DNS IPs, que era un fichero en formato TXT, que lo vamos a abrir en este caso en modo de lectura, ¿vale? Porque simplemente vamos a leer lo que esté ahí, ¿vale? Antes de abrir el fichero, ¿vale? Recordar que por convención siempre las declaraciones se ponen al inicio, ¿vale? Pero en este caso yo voy a romper la convención simplemente para explicar una cosa, ¿vale? Pero recordar eso, por convención las declaraciones siempre van al inicio de la función, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser hacer un system, ¿vale? Voy a hacer un system y voy a mandarle no, es más, vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando con mi fichero hola que hace, ¿vale? Vamos a hacer un system, ¿vale? Vamos a decir que dentro del system vamos a hacer una redirección, ¿vale? Vamos a mandar esto a disco de hola que hace, ¿vale? Y vamos a mandar un ipconfig, ¿vale? Vamos a mandar un ipconfig /1,
¿vale? De tal manera que el ipconfig barra all lo va a escribir en mi fichero hola que hace, ¿vale? Entonces, una vez mandado el ipconfig barra all a mi fichero hola que hace, pues ahora yo tendré mi fichero hola que hace, yo habré escrito algo, ¿vale? Pues entonces, ahora que yo he escrito algo sobre mi fichero, pues quiero entrar en eso que yo he escrito para empezar a navegar. Entonces, le diré que abra el fichero hola que hace y que lo guarde en IPS, ¿vale? Le ponemos aquí los puntos y coma, ¿vale? Y vamos a decirle que printe, vamos a hacer un printf, ¿vale? De todo lo que encuentres en IPS. Ah, no, perdón. Aquí estoy diciendo que mientras no encuentres el eno file. Entonces que no leas feo. Feo de que IPS, ¿vale? Vas a leer línea por línea, fgets, ¿vale? Vas a leer línea por línea, lo vas a guardar en una variable, a la cual vamos a declararla aquí, una variable de tipo char, que sea un arreglo de chars, ¿vale? Un arreglo de caracteres, al cual lo vamos a llamar línea. Vamos a decir, lo vas a guardar en línea, que tiene 100 posiciones en principio, ocupa las 100 posiciones, y vas a leer de esta variable de tipo file, ¿vale? Y finalmente me vas a printar cada una de las líneas que encuentres hasta que llegues al final de línea. Si yo ejecuto esto de aquí, ¿vale? Vamos a guardar en el escritorio ejemplo.c. Guardar. ¿Vale? Y me ha impreso basura, ¿vale? Y me gusta la basura que he impreso. Mira, he impreso una carita, qué chulo. Ha impreso una carita, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ha fallado, ¿vale? Primero que nada le he dicho que redireccione a una A. Ya sé qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que no le he especificado el formato de la .txt. Vale, ahora sí que tiene que funcionar. El archivo no tiene acceso porque está siendo utilizado por este proceso. Perdonar, es que como esta ID no tiene para hacer correcciones, ¿para qué haces? Ah, vale. No he impreso simplemente porque, vamos a cerrar esto de aquí, simplemente porque ya lo tenía abierto ya con una consola de Win32. Complicado explicar en mis palabras, pero ahora que lo hemos cerrado, pues me sigue impeditando basura. Vamos a ver. Has hecho un system, has redirigido a hola que hace .txt, esto de aquí, ipconfig barra all. Por lo tanto, si esta variable se ha ejecutado bien, entonces aquí tendría que haber un ipconfig barra all. Perfecto, ha habido un ipconfig barra all. Después he declarado un file al cual hemos llamado IPS, ¿vale? Esta variable de tipo file la hemos abierto a través de un fopen, ¿vale? Eso que hemos abierto, hemos dicho que está ubicado en esta dirección, ¿vale? En esta ruta. Y le hemos pedido que lo abra en modo lectura, ¿vale? Hemos declarado una variable de tipo string, ¿vale? Y hemos dicho, mientras no llegues al final de línea, ¿vale? De esta IPS, vas a leer de aquí de IPS lo que esté en línea y lo vas a guardar de este IPS lo vas a guardar en línea. ¿Vale? Y luego de eso le hemos dicho que vaya printando cada cosita que vaya leyendo, ¿vale? Me ha printado basura. Y la pregunta es, ¿por qué diablos me ha printado basura? Vamos a ver. Me sigue printando basura. La pregunta es, ¿por qué me sigue printando basura? No se está metiendo en el fichero, aunque estamos viendo que el fichero lo está escribiendo bien. Vale, el fichero lo está escribiendo bien. La dirección está bien, disco de hola que hace.txt, lectura, lo guardo aquí en IPS, mientras no llegues al final de IPS, vas a leer de IPS a través de mi fgets y me vas a printar todo lo que vayas capturando. Perdonar. Todo lo que vayas capturando y vayas almacenando en la variable línea. Ahora. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho entonces mi algoritmo? ¿Vale? Con este pequeño ejemplo. Y ya aquí lo dejamos prácticamente por hoy porque ya llevamos casi una hora, creo, de videollamada. ¿Vale?
Entonces aquí hemos aplicado un poco todos los conceptos que hemos estudiado hasta ahora, ¿vale? Los conceptos que hemos estudiado hasta ahora han sido, primero, hemos redirigido una función del comando system, una función del sistema, la hemos ejecutado, ¿vale? Pero no la hemos ejecutado en la consola Win32, sino que la hemos redirigido a un fichero. Luego de eso, hemos abierto ese fichero con nuestra consola Win32. ¿Cómo lo hemos hecho para abrirlo? Primero hemos declarado la variable, ¿vale? Recordar que primero para declarar la variable ponemos el tipo de variable y el nombre de la variable. Luego de eso, la variable la hemos inicializado. En este caso, para inicializar una variable de tipo file, yo hago uso de fopen, ¿vale? Y no olvidar también que siempre es importante cerrar cerrar para que mi memoria RAM no se empiece a petar de cosas, ¿vale? Luego de eso, hemos visto distintas estructuras para leer lo que esté en los ficheros, ¿vale? Y eso que hemos leído en los ficheros, nosotros lo hemos escrito aquí, en la consola de Win32, ¿vale? Finalmente, ¿vale? Vamos a ver que esto de aquí, pues, parece no importante, ¿vale? Pero realmente yo, una vez he abierto un fichero, yo lo que puedo hacer es navegar a través de ese fichero, ¿vale? Y navegando a través de ese fichero, ¿vale? Yo puedo empezar, por ejemplo, aquí en mi fichero la que hace, a capturar información que a mí me interese que esté escrita en este fichero, ¿vale? ¿Y cómo voy a hacer para navegar a través de este fichero? Pues ya lo habíamos visto con las estructuras que me permiten saltar línea a línea, con las estructuras que me permiten leer carácter a carácter y con las estructuras que me permiten leer string a string. Y vamos a hacerlo eso como último ejercicio y con eso terminamos por el día de hoy, ¿vale? Ponemos esto por aquí, ponemos esto por aquí, nos vamos aquí, le decimos que vamos a declarar un bucle for, ¿vale? Vamos a declarar una variable entera previamente, ¿vale? Le vamos a llamar i, le vamos a decir que i empiece en 0 y mientras i sea menor a, ¿vale? Y vamos a abrir nuestro fichero y vamos a ver que, por ejemplo, nos interesa capturar nuestro fichero, ¿vale? Digamos que dentro de nuestro fichero nos interesa capturar esta información de aquí, ¿vale? Entonces, yo sé que esta información de aquí está en la línea número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Vale? Esto de aquí está en la línea número 16, por lo tanto le pondré hasta que llegues a la línea número 16, ¿vale? Y luego de eso le diré que aumente el i, bueno, esto ya lo conocéis porque llevo en 6, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es hacer un fgets, ¿vale? Recordar fgets primero, la variable donde quiero que almacene, el número de posiciones que quiero que tenga y de dónde va a leer, ¿vale? Eso leer de IPS, ¿vale? Entonces, yo con esto lo que le estoy diciendo es a mi comando es... Yo lo que estoy diciendo en estas 3 líneas de código de aquí, ¿vale? Es, lee una línea, ¿vale? Y almacénala en esta variable. Luego, siguiente bucle, lee esta línea y realmacena en esta variable. Luego, siguiente bucle, lee esta línea y realmacena en esta variable. Así 16 veces. Entonces, cuando llegue a la punta, al número 16, se ubicará en esta línea de aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora le digo printf, ¿vale? Y vas a printar el string que esté dentro de línea, ¿vale? Ejecuto. Veré pues que me ha printado exactamente la línea que yo quería. Pero yo aún puedo seguir navegando mucho más, ¿vale? ¿Cómo podría seguir navegando mucho más? Pues si yo, por ejemplo, le dijese que esta vez quisiera capturar esto de aquí, ¿yo cómo podría hacer? Yo podría, en vez de navegar línea por línea, podría navegar string por string, ¿vale? De esta manera, yo lo que tengo que saber es que yo, cuando ejecuto cada una de estas funciones, ¿vale? Yo tengo un cursor, ¿vale? Y el cursor va a hacer algo, porque lo que está haciendo estas líneas de comandos, ¿vale? Es trabajar con un cursor, ¿vale? Cuando yo abro un archivo, ¿vale? Cuando yo abro un archivo, yo al inicio del archivo tengo el cursor siempre colocado al inicio del todo, ¿vale? Y luego cuando yo ejecuto, por ejemplo, si yo ejecuto el primer fgets, ¿vale? El cursor lo que hace es leer esta línea aquí, ¿vale? Luego de eso, cuando yo ejecuto el segundo fgets, el cursor lo que hace es leer esto de aquí. Pero cuando termina de leer esto de aquí, el cursor está ubicado aquí atrás. Tercer fgets, ejecuta este de aquí. Cuarto fgets, ejecuta esto, perdón, lee esto de aquí, ¿vale? Cuando termina
el cursor está aquí atrás. Quinto fgets, lee esto de aquí. Cuando termina, no, miento. Primer fgets, cuando termina, el cursor se pone aquí adelante. ¿Por qué se pone adelante? Porque recordemos que también está ejecutando un salto de línea, ¿vale? El cursor está aquí adelante. Segundo fgets, el cursor se pone aquí adelante. Tercer fgets, el cursor se pone aquí adelante. Cuarto fgets, el cursor se pone aquí adelante. Quinto fgets, el cursor se pone aquí adelante, ¿vale? Por lo tanto, si yo quisiera capturar exactamente esto de aquí, ¿vale? Yo no tendría que leer esto aquí, porque si yo leo esto aquí, mi cursor se pondrá aquí adelante, ¿vale? Yo, en cambio, a mí me interesa que empezar a navegar desde aquí, empezar a navegar desde este punto de aquí, ¿vale? Para ir leyendo string a string desde aquí. Por lo tanto, yo tendría que detenerme una línea más atrás, porque yo sé que cuando yo me detengo una línea más atrás, yo printaré este salto de línea que está invisible aquí, y mi cursor se pondrá inmediatamente aquí. Y a partir de aquí, yo pues ya podré empezar a leer string por string. Entonces yo le diré primero que nada que se detenga una línea antes, ¿vale? Y ahora sí, cuando yo ya sé que mi cursor se encuentra aquí, yo ya puedo hacer la función de ejecutar string por string. ¿Cómo lo hago? Lo hago con la otra función que habíamos señalado hace un rato, ¿vale? Esta vez vamos a declarar un entero que es el mj, ¿vale? Y le vamos a decir que j es igual a 0, mientras que j sea menor que, y tendré que contar aquí en mi fichero la cantidad de strings que tengo, ¿vale? Tengo un string, dos string, perdón, todo esto es dos string, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 string, y recién en el string número 16 yo podré estar 100% seguro de que estará capturando esto de aquí. Vamos a demostrarlo, ¿vale? Entonces, en el string número 16 vas a soltar de 1 en 1, ¿vale? Y una vez llegues al final del bucle, ¿vale? Vas a hacer, esta vez ya no será un fgets, ese será un fscanf, fscanf, ¿vale? Y el fscanf primero necesita el archivo del cual vamos a leer de IPS, ¿vale? Que recordemos el cursor está una línea atrás, luego la constante que quieres leer, la constante que quieres leer, quiero leer un string, sí, quiero leer un string, que este formato, perdonad, me estoy comiendo algo. Vale. Vamos a aclarar aquí otro string, ¿vale? Otra cadena que le vamos a llamar string, vamos a guardar en 20, ¿vale? Entonces, fscanf, y si es que no recuerdo bien cómo se hacía, creo que ahí tenía que poner string, que es el nombre de la variable donde lo estoy guardando. Pero creo que va a fallar, ¿vale? Porque creo que estoy usando mal la función. Sí, correcto, falló, ¿vale? ¿Por qué falló? Déjame ver la función bien. Restrict format. Vamos a ver la API directamente. Vamos a ver la API directamente. fscanf. Este es fpinf. Ya me acordé. Perdonad, tengo que decir, vas a leer una variable de tipo string y la vas a guardar la variable string. Y ahora sí que debería funcionar. Para eso está la API. ¿Vale? Y, perdonad, no la he printado. Vas a hacer un print, ¿vale? Vas a printar el string que esté guardado dentro de la variable string. Perfecto. Pum. Y ahora sí. ID retorna. ¿Por qué ID retorna si está cerrado? Otra vez. ¿Qué pasó? Perdón un ratito, creo que se me ha logrado mi compilador. Uy, madre mía, las 11. Vale, perdonad, no sé por qué, porque estoy llamando a una función que no existe. Perfecto. Pues como podemos ver, ha capturado la variable que yo le había indicado, ¿vale? Que era la que estaba en esta posición de aquí,
y la ha printado por pantalla, ¿vale? Pero no solamente eso, sino que ahora esa variable, ¿vale? Perdón, ese número largote que veíamos, yo lo tengo almacenado en esta variable de aquí. Entonces, como yo lo tengo almacenado en esta variable de aquí, yo podría trabajar con esta variable de aquí, ¿vale? ¿Cómo puedo trabajar con esta variable de aquí una vez yo la he almacenado? Pues eso ya lo veremos cuando entremos aquí, ¿vale? En la función string.h, ¿vale? Porque primero tenemos que aprender a guardar este strings en variables, a concatenar variables, y estos de aquí son comparadores, que ya los veremos luego, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo que correspondía a toda la primera parte de estas clases, ¿vale? Que era cómo hemos simulado, cómo es que hemos utilizado la consola de Win32 para emular una terminal, ¿vale? Independientemente de tu sistema operativo, cómo es que hemos redireccionado todas las salidas en un fichero de texto, ¿vale? En este caso hemos redireccionado las salidas de un comando del sistema, pero podríamos haber redireccionado cualquier salida, ¿no? Por ejemplo, podríamos haber redireccionado una variable. Digamos que en mi programa yo tenía asignada una variable, ¿vale? Y que esa variable iba a coger varios valores, ¿vale? Digamos que la variable X iba a lo largo de todo el algoritmo a coger varios valores. En su primera parte, en su primera asignación iba a coger 3, en su segunda asignación 4, en su tercera asignación 22, en su cuarta asignación 135, 123, ¿vale? Y así, o sea, los outputs yo los puedo guardar yo los puedo almacenar en ficheros de texto, ¿no? Y realmente esa es la función por la que existen estas librerías de aquí, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Hemos visto cómo se pueden estas funciones de aquí, ¿no? Tanto para abrir y cerrar los ficheros, cómo se puede navegar entre ficheros utilizando las distintas estructuras que hemos visto aquí, ¿vale? Cómo se navega utilizando los bucles, utilizando el fgets, utilizando el fscanf, utilizando ¿cuál más hemos visto? El fget con C, ¿verdad? Que lo he borrado, ¿vale? Y finalmente hemos visto cómo se puede imprimir desde el fichero, ¿vale? Es decir, lo que estaba en el fichero, cómo yo lo puedo escribir en la consola, ¿vale? Y también la viceversa, ¿no? Cómo es que de la consola yo podría escribir en el fichero, ¿no? Es decir, si yo abriese aquí el modo apertura, ¿vale? Yo podría poner un fprintf, ¿vale? Haciéndolo de forma correcta, ¿vale? No como yo lo he hecho, porque yo lo he hecho mal, que seguramente ahora, si busco cómo es que funciona el fprintf, pues lo podré escribir, ¿vale? Y puedo escribir desde el lenguaje S, puedo escribir directamente en el fichero, ¿no? Es más, vamos a hacer, mira, lo vamos a hacer para no quedarnos con eso, ¿vale? Vamos a poner W, ¿vale? Y vamos a comentar todas estas líneas de aquí, ¿vale? Vamos a comentar todas estas líneas de aquí. Vamos a comentar estas variables que ya no las vamos a usar, ¿vale? Vamos simplemente a redirigir este ipconfig/all aquí, a esto de aquí. Vamos a abrir ese fichero, lo vamos a abrir en modo de escritura, ¿vale? Y vamos a escribir, y una vez se haya escrito todo este ipconfig, o sea, todo esto de aquí, vamos a sobreescribir esto de aquí con algo que yo le voy a escribir por pantalla, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el fprintf? Ahora sí lo vamos a hacer bien, ¿eh? Printf, ¿vale? Vamos a abrir la API de Laura y vamos a ver exactamente cómo se usa, ¿vale? fprintf. Perfecto, pues perfecto, pues vaya error que había cometido. Ay, Dios mío. ¿Vale? Ahora os lo explico. En fprintf lo que tenías que hacer es primero decir en cuál fichero tienes que escribir, ¿vale? Recordad que nuestro fichero está almacenado en esta variable. Luego de eso tienes que decirle qué es lo que vas a escribir, qué tipo de objeto vas a escribir, ¿vale? Yo le voy a decir que vas a escribir un string, ¿vale? Que ese string va a contener lo siguiente, va a contener gracias. Punto. Bueno, no, vamos a escribirlo bien. Gracias. Ejecutamos. Y me dice que no puede ejecutar porque evidentemente tengo una consola ya abierta. Y me dice que no puedo ejecutar porque evidentemente seguramente he escrito algo mal. fprint.
Perfecto. Perfecto. Vale, entonces, ahora, si yo abro mi hola, ¿qué hace? Tengo ahí, gracias. ¿Vale? Que demuestra que yo, a través de mi lenguaje S, también puedo escribir en mis ficheros. Y como lo he abierto en modo W, he sobreescrito. Y ya está. Eso es todo por hoy, ¿vale? Nos queda en el tintero estas dos funciones, la función string.h y el esquema de búsqueda en el lenguaje de C. Eh, ¿Dudas? Ya podemos parar ya el pausar el vídeo.